Bueno, ahora vamos a comenzar con la segunda parte de la materia. Bien, veamos qué hemos visto hasta hoy en nuestra línea de tiempo de este proceso constructivo. Hemos analizado toda la etapa del proyecto. Para poder analizar la etapa del proyecto hemos tenido que hacer los títulos, el estudio de títulos. Para hacer el estudio de títulos, recuerdan que hemos tenido que ver los derechos reales, quiénes son los titulares, quién es nuestro comitente. Bien, hemos tenido que ver el código de planeamiento urbano para ver qué limitaciones nos impone ese código. Hemos tenido que firmar la orden de trabajo, ese contrato, comitente, arquitecto. Para eso hemos tenido que ver todo el tema de contratos. Hemos tenido que ver el tema de personas, hemos tenido que ver, cuando vimos los derechos reales, tuvimos que ver el tema de las cosas. Bien, o sea que ya hicimos el estudio de título, vimos que ese comitente realmente es el propietario o el copropietario, vimos las limitaciones que nos impone el Código de Planeamiento Urbano y ese código el código cumplimos con la normativa del código, o sea que podemos avanzar. Hemos firmado la orden de trabajo, ese contrato de obra intelectual. Hemos preparado la documentación para poder obtener el permiso de construcción y lo hemos hecho en las etapas de anteproyecto y proyecto, bien, que han sido debidamente presentados en el Colegio de Arquitectos y en la municipalidad. Hicimos las gestiones administrativas en el colegio y en la municipalidad y hemos obtenido el permiso de construcción. Con ese permiso de construcción nosotros estamos habilitados a empezar la obra, que sería la segunda etapa de este proceso en esta línea de tiempo, que es el proceso de construcción, el proceso de la ejecución de una obra. Bien, ahora vamos a empezar la clase de hoy entonces, comenzando con el proceso de construcción. Vamos a ver el tema del contrato de construcción que vamos a tener que realizar, el comitente con la empresa constructora. Y este contrato, nosotros recuerden que ya lo vimos, que se llama un contrato de obra material. Vamos a tener que ejecutar los trabajos, verificar los trabajos, certificar los trabajos, recibir la obra. Y volvamos a repasar la definición de qué es el contrato de construcción. Habíamos dicho que hay contrato de obra o de servicios, acá lo tengo en amarillo, hay contrato de obra cuando el contratista, actuando de manera independientemente, se obliga a favor de otra, que se llama el comitente, a realizar una obra material. Esta es la definición que nos da el artículo 1251. ¿Bien? ¿Y cuál es la calificación del contrato? Dice, se considera que el contrato es de obra cuando se compromete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Y bueno, nuestro contrato, el contrato de construcción, ofrece un resultado eficaz y es susceptible de entrega, es decir, que está acorde al artículo 1252. ¿Bien? Ahora volvamos a la clasificación del contrato. ¿Recuerdan que el contrato nosotros los dividíamos, los clasificábamos al contrato de obra o contrato de servicio? Y que ese contrato de obra podía ser material o intelectual. Y que ese contrato de obra material es el contrato de construcción, que es el tema de hoy, que es el contrato que vamos a tener que realizar para ejecutar, para poder realizar la obra, para poder materializar esa obra. Este tema es muy importante porque a través de este tema ustedes van a poder ver cómo es toda la evolución del proceso constructivo desde que obtenemos el permiso de construcción hasta que entregamos la obra, o sea que hacemos la recepción de la obra. Y es lo que este tema intenta abarcar. Bien, volvamos a analizar quiénes son los sujetos que intervienen en la ejecución de la obra. Decimos que el comitente
es el sujeto importante porque es el que va a contratarlo al contratista para la ejecución de la obra. O sea que este contrato, las partes realmente que firman este contrato, los sujetos que firman este contrato, son el comitente y el contratista. A su vez el comitente contrata al arquitecto para que haga la dirección técnica, que es un sujeto muy importante. No forma parte del contrato, pero sí es un sujeto muy importante porque es la persona que va a llevar adelante el contrato, la dirección técnica de la obra, o sea que está vinculado al comitente, este arquitecto, director técnico, a través de un contrato de obra intelectual. Y este comitente contratista que firma el contrato de construcción está vinculado a través del contrato de obra material, que es el contrato de construcción. Y a su vez el contratista contrata al representante técnico, que es la persona técnica que lo va a representar en este proceso constructivo. No olvidemos que muchas veces el contratista puede no ser una persona técnica, puede simplemente que sean un grupo de personas que tenían dinero y que decidieron dedicarse a la construcción. Por eso que esta figura del representante técnico es muy importante, porque es el que técnicamente la va a representar a la empresa. Recuerden que dijimos que entre el arquitecto y el director técnico no existe ningún vínculo jurídico, ningún tipo de contrato. Solamente entre ellos existe un diálogo técnico. Es muy importante porque son todas las órdenes que le va a dar el arquitecto al representante técnico y los pedidos que le hará el representante técnico al director técnico para que esa obra se pueda ejecutar normalmente. Bien, entonces estas son las partes que intervienen. Los sujetos entonces que firman el contrato es el comitente y el contratista, y estas serían todas las partes que van a intervenir dentro de este proceso. Después estarán los subcontratistas, estarán los obreros del contratista, están los operarios los obreros del subcontratista, es decir, que la gente que mueve este contrato de construcción es mucha. Todos los rubros y los gremios que intervienen es un listado enorme de personas que intervienen en este proceso. Pero lo que tiene que quedar claro es que este es un contrato que lo firman estos dos sujetos, comitente, contratista. ¿Cuáles son las obligaciones del contratista? Artículo 1256 del Código Civil. Dice que el contratista se obliga a ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales, es decir, conforme a lo que hayan declarado en el contrato, conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente que se requieren para la realización, utilizando el arte, la ciencia y la técnica correspondiente a la actividad que van a desarrollar. Entonces, sería ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales que respondan al buen arte de construir y a la correcta utilización de la ciencia y de la técnica. ¿Qué otra obligación tiene el contratista? Informar al comitente sobre todos los aspectos esenciales de la obligación que ellos comparten. Proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, si es que así lo han pactado. Si es que han pactado el contratista con el comitente que él va a proveer los materiales, entonces es una obligación que él se ha impuesto y que las partes han firmado. O es un contrato donde el que provee los materiales es el comitente, o lo proveen ambos. Entonces eso tiene que estar muy claro. Si la provisión de materiales va a ser exclusivamente por parte de uno de los dos o de ambos. Usar diligentemente los materiales provistos por el comitente, es decir, que si el comitente proveyera materiales, estos tienen que ser utilizados de forma diligentemente y deben estar perfectamente protegidos y resguardados. Y como dice acá, en caso de que sean impropios o que no sean adecuados o que tengan vicios, el contratista tiene que comunicar eso y debiese no utilizar esos materiales. Otra de las obligaciones es ejecutar la obra o el servicio en el tiempo que ha sido convenido.
O sea que el plazo sería el tiempo convenido, vendría a ser el plazo que las partes han acordado para la ejecución de la obra. ¿Y cuáles son las obligaciones que tiene el comitente? Las obligaciones que tiene el comitente es pagar la retribución, es decir, pagarle al contratista por los trabajos realizados. Recuerden cuando hablábamos que lo que cobra el contratista es el beneficio, proporcionarle al contratista o al prestador la colaboración necesaria, que sería esto, el terreno, los materiales, la documentación, etcétera. Es decir, que el comitente tiene la obligación de proveerle al contratista todo lo que éste se hubiese obligado contractualmente a proveerle. Recibir la obra. Perdónenme. Disculpen, chicos. Disculpen. Y otra obligación que tiene el comitente es recibir la obra, es decir, que la obra que estuvo en manos del contratista, desde el momento que inicia, cuando el contratista termina la obra, esta obra tiene que ser recibida por el comitente, y es una obligación del comitente hacerlo. ¿Cuáles son las características que tiene el contrato de construcción? Que es bilateral. Ustedes ya saben absolutamente todas estas características. Cuando vieron el tema de contrato que dio el doctor, ustedes ya conocen qué quiere decir cada una de estas características. Bilateral porque son dos las personas que se obligan. ¿Cuáles son estas personas? Comitente, contratista. Es consensual porque se perfecciona con el consentimiento, ambas partes están de acuerdo. Es conmutativo porque las prestaciones son ciertas, es decir que las partes saben perfectamente a qué se obligan. Bien, entonces conmutativo es porque las dos partes, comitente y contratista, conocen perfectamente el contenido del contrato y a qué se obligan. Es nominado porque lo trata el Código Civil. Es paritario porque el comitente y el contratista discuten las cláusulas, es decir, que nadie impone las cláusulas, de común acuerdo ellos deciden cuáles van a ser las cláusulas de ese contrato. Es no formal porque la ley no exige ninguna forma en particular para este contrato. La salvedad es de que sea por escrito, sobre todo cuando es conveniente que sea por escrito para que las cláusulas y las obligaciones de la parte queden perfectamente aclaradas y determinadas. Decimos que es de duración porque es un contrato que va a durar, puede ser de 6 meses a 1 año, a 2 años, va a depender de la envergadura de la obra. Y es oneroso porque las ventajas, ambas partes van a recibir ventajas, es decir, es oneroso porque ambas partes van a tener ventajas. ¿Cuál va a ser la ventaja del comitente? Y bueno, recibir la obra. ¿Y cuál va a ser la ventaja del contratista? Y cobrar por la ejecución de esa obra. ¿Cuál es la documentación de este contrato de obra material? La documentación es gráfica y es escrita. Todo esto integra el contrato, lo integra este contrato de construcción. Tanto la documentación gráfica como la documentación escrita. Bien, tenemos la documentación gráfica, los planos y las planillas. La documentación escrita está constituida por la contrata, pliego de especificaciones generales, pliego de especificaciones técnicas, generales y particulares. Esa documentación gráfica, bueno, cuanto mejor documentemos la obra, cuanto más precisión queden plasmadas en el plano y en las planillas, menos posibilidades de errores hay, porque va a haber mucho más cosas definidas.
planos de obras, de replanteo, de instalaciones eléctricas, de agua, cloaca, gas, teléfono, aire acondicionado, domótica, de estructuras, de carpintería, de madera, metálica, de detalles, etc. Entonces, ahí podremos tener los planos de obra. Con esto, cuando hablamos de la documentación, chicos, queremos que tengan claro que esta documentación de obra no es la misma que ustedes han preparado para la municipalidad. Esta documentación es la documentación con la cual ustedes van a llevar adelante la obra, ustedes van a construir la obra. De ahí que sea tan importante porque la precisión tiene que ser la necesaria para que la obra se construya fidedignamente respetando todos los planos. Bien, entonces tenemos los planos de obras, que son los planos que dan una representación gráfica detallada con todas las medidas de los locales, medidas, niveles, etcétera, de todos los locales que componen esta obra. Tenemos el plano de replanteo. Este plano de replanteo es el plano donde se dibuja el trazado de la obra. Y así tal cual como lo dibujamos ese plano de replanteo, es que después lo vamos a dibujar también en el terreno. ¿Bien? Entonces, ese plano de replanteo luego será trasladado exactamente al terreno con la utilización de las estructuras de madera, con la utilización de los hilos, con los clavos, determinaremos los puntos y a partir de ahí iremos trazando ese plano de replanteo, que es muy importante, porque si este plano de replanteo está mal realizado en el terreno, bueno, a partir de ahí van a sucederse una enorme cantidad de errores que luego se van a ver en la obra. O sea que esta instancia de la obra, en base a este plano de replanteo, que es muy importante, es fundamental, para no transmitir después en la obra los errores. Y así como hay replanteo de mamposterías, hay replanteo de bases, de la estructura, y si es un edificio en altura, después en la losa se volverá a dibujar el plano de replanteo del piso primero, del piso segundo, etcétera. Luego tenemos planos de estructuras, en este se dibujan todos los detalles necesarios de cómo va a ser la estructura, cuáles van a ser las secciones, los espesores, el material, el tipo de armado de cada uno de los elementos de esta estructura, ya sean cimientos, columnas, vigas, losas, etc. El plano de instalación sanitaria y agua, el plano de instalación sanitaria donde se va a dibujar cuál va a ser por dónde va a ser la acometida del agua, dónde va a estar el tanque de agua, dónde va a estar la cisterna, si es que este edificio requiere tener un tanque de reserva, que sería la cisterna. Se va a dibujar el plano de agua fría, agua caliente, servicio contra incendios, si es que hubiera después un edificio de altura, porque es obligatorio. Después tenemos la instalación eléctrica, donde estará todo el conjunto de circuitos que acá vemos el tablero de una instalación eléctrica bastante compleja, donde vamos a ver todos los circuitos y donde se tendrán que dibujar dónde están todos los tomas, los apliques, las bocas, etc. Tenemos la instalación de gas igual, desde la acometida del gas hasta la llegada del gas a cada uno de los distintos artefactos. Igual que el plano de domótica, ya actualmente se están utilizando mucho la domótica en las viviendas. La utilización de la domótica ha resuelto innumerables problemas. Esta domotización suele generar un costo inicial, estimo que de un 10 o un 15% más en lo que puede ser el presupuesto de obra, pero la amortización de ese costo inicial suele recuperarse a lo mejor entre 6 meses, un año, ese costo inicial de incorporar la domotización a la obra, con su tablero especial, obviamente. Luego tenemos la documentación escrita. Entonces todo esto que estábamos hablando era documentación gráfica. Por supuesto que hay muchas más cosas. Estarían los planos de carpintería, si esta va a ser metálica, de madera, de aluminio, mixta,
con todos los detalles que implica esa documentación gráfica. Luego tenemos la documentación escrita. Y esta documentación escrita está constituida por la contrata. La contrata es una pieza breve que precede toda la documentación, y es una pieza breve en la cual, a lo mejor una hoja o 2 hojas, podemos leer sintéticamente todo el contenido de ese contrato. Entonces, en la cual figurarán nombre y domicilio de los contratantes, objetos, sistema de ejecución, el precio convenido, detalles de la documentación, lugar y fecha de la firma. Luego tenemos el pliego de condiciones generales, que es un conjunto de disposiciones jurídicas. Este pliego de condiciones generales pasa a constituirse como la ley para las partes, es decir, lo que ese pliego diga es lo que las partes, comitentes, contratistas, están obligados a realizar y a cumplir. Luego tenemos los pliegos de especificaciones técnicas generales y particulares, que son los pliegos donde se detalla meticulosamente todo las exigencias en relación a la ejecución de los trabajos. Entonces en esos pliegos dirá cómo se va a realizar la mampostería, si la mampostería va a ser de ladrillos huecos, va a ser de ladrillos, si esa mampostería va a tener qué tipo de mezcla de asiento va a tener, el revoque, qué tipo de revoque va a ser, el revoque grueso, las dosificaciones, el revoque fino, el hormigón, cuál va a ser la dosificación de los hormigones, cuáles van a ser los hierros, cómo va a ser la colocación de esos hierros, etcétera. Ahí vamos a tener que detallar absolutamente todo. Y decimos que los hay generales y particulares porque los generales son para los ítems que normalmente se construyen. Y particulares podría ser algún ítem que no sea algo que se construya generalmente y que requiera además una especificidad particular. Y después la lista de trabajos que estas pueden o no figurar y que va a depender incluso del sistema de ejecución. Si yo estoy contratando por un sistema de ajuste alzado, es probable que esta lista de trabajos no aparezca. Si estoy contratando por un sistema de unidad de medida, esta lista de trabajo sería conveniente que sí estén. Entonces decimos que la documentación escrita es la contrata, el pliego de condiciones generales, los pliegos de especificaciones técnicas generales y particulares y las listas de trabajo. Ahora vamos a hablar sobre este conjunto de normas que regulan todo ese proceso constructivo, que son los pliegos de especificaciones generales. Entonces, estos pliegos de especificaciones generales, nosotros desde la cátedra proponemos que se estudie desde estos 8 títulos, porque dentro de esos 8 títulos es como que abarcamos la totalidad de todas las cuestiones que pueden aparecer durante la ejecución de la obra. Podría haber más, podría haber menos. Simplemente, incluso a modo de poder abarcar casi toda la temática que aparece en el proceso constructivo, es que lo dividimos en estos 8 títulos. Bien, ese primer título que habla del objeto del contrato, entonces es importante que acá figuren el enunciado, los documentos del contrato, los cargos del contratista y la declaración del contratista. ¿Qué es este enunciado? Y acá deberá quedar expresada, de nuevo, las partes. Este ya es el pliego de condiciones generales. Recuerden que la contrata era una pieza breve que sintetizaba todo el contrato. Acá ya lo estamos desarrollando el contrato detalladamente, ¿bien? Y dentro de este primer título de este pliego, volvemos a repetir ese enunciado. Ese enunciado donde tiene que figurar de nuevo quiénes son las partes, el domicilio, el objeto, la ubicación, la declaración del contratista que se obliga a ejecutar los trabajos según los planos y los pliegos provistos por el arquitecto XX. Acá figurará otra cláusula donde tienen que figurar los documentos del contrato. Entonces acá se hará un listado detallado y debidamente foliado de cuál es esa documentación. Entonces acá aparecerán la documentación gráfica y escrita. Contrata será de las hojas 1 a las hojas 3. Las cláusulas generales de la hoja 3 a la hoja 63. La cláusula de especificaciones técnicas, hoja 63 a hoja 80.
planos generales, fojas XX, bueno, entonces acá debe aclararse el nombre de los planos, las escalas de los planos, bien, y todos los demás datos que ustedes consideren importantes para que ese plano pueda encontrarse en tal foja o en tal página dentro de ese contrato. Los cargos del contratista. En esta cláusula se enumera o se detalla que el contratista conoce todo, que el contratista va a afrontar de qué se va a hacer cargo el contratista. El contratista se va a hacer cargo de sacar el permiso, de obtener el permiso de construcción, de obtener de tramitar el agua y la luz de la obra. Todo esto deberá figurar, porque, o a lo mejor figurará que va a ser el director técnico el que va a tramitar el permiso de construcción, el que va a tramitar la luz y el agua de obra, cuáles son los derechos que va a pagar, quién los va a pagar. El derecho de construcción lo va a pagar el contratista, lo va a pagar el comitente. Entonces acá tiene que quedar muy claro cuáles son los cargos que el contratista va a asumir. Y la declaración del contratista, donde el contratista declara que conoce todo y cada uno de los elementos que integran este contrato. Entonces, acá dice que ante un problema o ante un litigio, él no puede aducir desconocimiento de ninguna de sus obligaciones. Y nosotros como directores técnicos, ustedes como directores técnicos, también tendrán la obligación de que se respeten absolutamente todas estas cláusulas del contrato. El título 2 habla de la dirección y de la vigilancia de la obra. Bien, la dirección de los trabajos, entonces acá será importante, acá es donde vamos a introducir la figura del director técnico. Acá detallaremos quién es el director técnico y cuál es el alcance de su dirección técnica. El director técnico va a ser la persona encargada de controlar la correcta realización de todos los trabajos, vigilar que los materiales sean adecuados, que la mano de obra sea la adecuada, la correcta, que las técnicas constructivas también sean las que correspondan, y que tenga las facultades para hacer y deshacer y rehacer un trabajo a cargo del contratista si es que este trabajo no estuviese bien realizado. Acá tendrán que aparecer también quiénes son las personas que trabajan con el director técnico y que van a estar en lugar de él cuando éste no pudiese estar en la obra, pero que siempre tiene que haber a alguien que lo represente. Y también deberá aclararse que todas las órdenes que dé esta persona que lo está representando al arquitecto, estas órdenes son dadas como si las estuviese dando el mismo director técnico. Y la conducta e idoneidad de los obreros, acá se tendrá que aclarar que entre las facultades que tiene el director técnico son las de exigir al contratista que el operario o subcontratista que él considere que es incompetente o que o es inoperante o que no cumple con algunos requisitos necesarios en relación a su comportamiento, que él tiene las facultades de exigirle al contratista que estas personas sean removidas de la obra. Luego tenemos el título 3, sobre la ejecución de la obra. Entonces, en esta obra tendremos la cláusula de iniciación, actividad y terminación de los trabajos. En esta cláusula es muy importante porque acá se fija la fecha de inicio. Esta cláusula, esta fecha de inicio es una fecha muy importante porque a partir de esta fecha es que comienzan a correr los plazos en este contrato. Y el plazo es muy importante porque recuerden que el plazo tiene que cumplirse, si no el contratista estaría incurriendo en un incumplimiento contractual. Por eso es que acá deberíamos pactar en esta cláusula la obligatoriedad de realizar un acta de inicio de obra. Esto también es muy importante. ¿Qué es un acta de inicio de obra? Y el acta de inicio de obra es el acta que van a firmar las partes, donde tiene que figurar que a partir del día 10 de noviembre se da inicio a la obra que se encuentra ubicada en la calle
salta primera cuadra, salta al 10. El plazo de ejecución de esa obra es de un año, o sea que la obra tiene que estar terminada el 10 de noviembre del año 2021. Bien, acá también esa acta de inicio, como decimos, es muy importante porque es la que refleja entonces desde cuándo comienza a ejecutarse la obra, cuándo la obra tiene que terminarse. En esta cláusula también podría figurar las ampliaciones de plazo, es decir, se van a ampliar los plazos y por qué motivo se van a ampliar los plazos. Aclarar los mecanismos y aclarar las causas de esas probables ampliaciones de plazo. Si el plazo se va a ampliar por lluvia, y qué tendrá que presentar el contratista para que esas ampliaciones de plazos puedan otorgarse, o ampliaciones de plazo por desabastecimiento de materiales, etcétera. Entonces acá habla aclarar el motivo y aclarar los mecanismos para otorgar esas ampliaciones de plazo. Luego tenemos la cláusula penal. Es la cláusula que determina la multa que las partes deben acordar por los días de atraso en que se incurriera la contratista. Bien, acá hemos dicho que se fija un plazo de inicio, se fija un plazo de ejecución, por lo tanto también tenemos el día en que la obra termina. Si esa obra no terminara como corresponde en la fecha que las partes han pactado, entonces tiene que entrar a jugar esa cláusula penal. Esa cláusula penal tiene que ser proporcional. De lo contrario, si esa cláusula penal fuese excesiva, esta cláusula penal podría ser declarada nula. O sea que siempre se calcula esa cláusula penal en base al daño causado. Y, por ejemplo, no es lo mismo una cláusula, un daño que pueda causar la entrega de una vivienda que no se haya entregado en término, porque bueno, entonces, ¿qué tendría que afrontar ahí el contratista? Y tendría que afrontar tal vez un par de meses de alquiler que está pagando el comitente, o traslados, etcétera. Habría que ver cuál es el costo o cuáles serían los daños que le estamos causando al comitente por la falta de no entregar esa obra en término. Distinto sería si se trata de un negocio. Se trata de un negocio que tiene que estar terminado para determinada época. Por ejemplo, un negocio que venda productos regionales aquí en la temporada que viene el turismo. Entonces, ahí tenemos que entender que la cláusula penal, el daño que le vamos a ocasionar al comitente por la falta de entrega en término, y bueno, podrá ser superior al que le causó el comitente en el caso de la entrega demorada de la vivienda. Entonces, siempre el daño se va a calcular en función del daño que estamos, la cláusula, la multa se calcula en base al daño que causamos. Inspección de obras y materiales, aceptación y rechazo. Acá es importante que se diga que el director técnico podrá rechazar los materiales por entender que las calidades no corresponden, que no son de la calidad, y exigir que estos sean retirados de la obra. Y si el contratista no cumpliere la obligación de retirarlos, él los podrá hacer retirar él a cargo del contratista. Suministro de materiales por el comitente. Acá también es importante aclarar si es que el comitente se reserva el derecho de suministrar materiales. Entonces acá este suministro de materiales debe aclararse que debe cumplir con los plazos de entrega de los mismos. Si no, estaría incurriendo o haciéndolo incurrir al contratista en un probable incumplimiento contractual si es que estos materiales no hubiesen llegado a término y no se pudiese cumplir con este plazo de ejecución de la obra pactada. Entonces acá el comitente, si es que va a entregar materiales, debería aclarar en el contrato que él va a entregar los mármoles, va a entregar los mármoles para la escalera, va a entregar los revestimientos para el baño, va a entregar un ascensor que él quiere colocar un ascensor que él va a hacer traer de no sé dónde, algún lugar. Entonces tendrá que comprometerse a entregar esos materiales y tendrá que decir incluso cuál es el plazo de entrega de esos materiales.
La presencia del contratista o capataz en la obra. Este también es un tema importante, porque acá tiene que figurar que el contratista debe estar en la obra siempre, o en su defecto tener a alguien, el representante técnico o un capataz que lo represente a ese representante técnico. No olvidemos que esa persona, representante técnico, es la persona que va a dialogar permanentemente con la dirección técnica. El intercambio entre ellos tiene que ser fluido y es muy común que deban darse órdenes una vez que el director técnico va y verifica y analiza el trabajo que se está realizando y cómo se lo está realizando, que tenga que darle inmediatamente al representante técnico una serie de indicaciones. Entonces siempre es conveniente que esta persona, el representante técnico o un capataz que lo represente, estén en obra. Que esté la documentación en la obra. La cláusula dice documentación en la obra. En esta cláusula vamos a poner cuál es la documentación que debe estar siempre en la obra, que serán las copias de planos y planillas, los pliegos de condiciones generales, los permisos necesarios, los libros de órdenes, órdenes de servicios y los libros de notas de pedido y la programación de la obra, por ejemplo, que exijamos que siempre esté la programación de la obra. ¿Qué es esa programación de la obra? Ustedes ya conocen porque ya lo vieron en economía, es este diagrama de Gantt, donde ustedes van a poder ver acá los ítems y acá el tiempo que va a subir cada ítem. Entonces ustedes van a llegar en el día que corresponde y tienen que entrar y ver en qué etapa de cada uno de los ítems están. Y van a poder analizar si estos ítems se están cumpliendo debidamente, si es que no hay atrasos de obra, si es que la obra va respondiendo a la programación esta original que se pactó. Los libros de órdenes de servicios y de notas de pedidos son muy importantes, porque es la comunicación que va a existir en la obra entre el director técnico y el representante técnico. El libro de órdenes de servicios es el libro que escribe el director técnico, y son todas las órdenes que le va a dar el director técnico al contratista. Por ejemplo, le dirá, en el día de hoy le solicito al representante técnico, solicito que la pared del local, la pared de 15 del local 1 sea demolida por no estar construida adecuadamente. Bien, o solicito que se retire el básico sanitario porque no está adecuadamente sellado. Los caños no tienen ni las pendientes ni se encuentran adecuadamente sellados. Y el libro de notas de pedidos, y este libro de servicio, entonces, esta orden de servicio tiene que ser firmada ese día o por el capataz o por el representante técnico. Bien, porque tiene que figurar que esta orden de servicio fue recibida por la persona a la que iba, que es este señor, el representante técnico de la empresa. Y la nota de pedidos son los pedidos que le hará el representante técnico al director técnico. Entonces, en esta nota de pedidos, el representante técnico podrá decir que en el día de la fecha solicita que se entreguen los mármoles para la escalera, que son los mármoles, el material que se le ha comprometido el comitente en entregar, o que entreguen los planos de instalación eléctrica que debían ser corregidos y que no fueron corregidos y no se puede avanzar con la instalación eléctrica. Entonces, en esta nota, el representante técnico se dirige al director técnico y le hace todos los pedidos que él necesita para poder avanzar con la obra. ¿Bien? Luego tenemos el cierre, seguridad, protección de la obra. Entonces acá tendremos que poner que en este artículo se pondrá que el contratista se obliga a conocer y a respetar todas las ordenanzas municipales relacionadas con la obra. Entonces, si hay que ponerse veredas de obra, si hay que ponerse cercas, pantallas protectoras, pasarelas, absolutamente todo. Entonces, acá, todo lo relacionado con el cierre, seguridad y protección tiene que figurar en esta cláusula.
Entonces, también debe figurar el cumplimiento a toda la normativa relacionada con la higiene y seguridad en la obra. Entonces, cuando nosotros vengamos a la obra, que también tiene que haber un programa de higiene y seguridad, así como el programa de Gantt, entonces acá deberá figurar en relación a este ítem, qué es lo que me exige la aseguradora de riesgo de trabajo en este momento o en esta etapa de la obra. Estoy haciendo cimientos, si estoy demoliendo, si estoy construyendo en altura, bueno, seguramente el programa de higiene y seguridad va a ser distinto porque los riesgos que hay en las distintas etapas de la obra también son diferentes. Entonces también deberá figurar eso, el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad. Subcontratista. El artículo 1254 le da las facultades al contratista de subcontratar, salvo, dice ese artículo, que solamente se lo haya contratado al contratista por sus características y conocimientos especiales. Y en ese caso el subcontratista debería solicitar autorización al comitente o al director técnico para que él pueda incorporar subcontratistas. Lo que sí debe ser, los subcontratistas que él va a contratar tienen que ser personas idóneas y personas eficientes. Y deberán ser debidamente aprobados por el director técnico, que es la persona que conoce en la jerga de la construcción las características de cada una de estas personas, porque es probable que en algún momento ya haya trabajado con ellos, y si no ha trabajado con ellos, también se conocen muchos entre los profesionales cuáles son los contratistas que trabajan bien y cuáles son los que no trabajan tan bien. Deberá figurar una cláusula de los trabajos y materiales ocultos. Entonces acá en esta cláusula deberá decir que está terminantemente prohibido que el contratista tape los trabajos que deben quedar ocultos. Por ejemplo, llenar una losa sin que el director técnico verifique si los hierros están debidamente colocados, debidamente doblados. Tapar un básico sanitario sin que el director técnico pueda verificar que las cañerías eran las que corresponden, si las pendientes son las que corresponden, si están debidamente selladas, si estas cañerías no han sido quemadas, por ejemplo, cuando las cañerías estas de este material se queman, estos materiales de plásticos que vienen ahora, bueno, no de plásticos, pero estos nuevos materiales, estos materiales cuando se queman, se quiebran, se ponen muy quebradizos, entonces es muy probable que por esas fisuras se produzca pérdidas de agua, de líquidos cloacales, y estas pérdidas puedan ir socavando a su vez el terreno, y estas cuestiones, esta permanente socavación del terreno pueda derivar en cambios de la resistencia del terreno y, bueno, generar inconvenientes futuros. O sea que todo el tema de los trabajos y materiales ocultos es un tema muy importante, que no deben permitirse que estos sean tapados sin que sean debidamente revisados por la dirección técnica. Y si así lo hiciere, debe figurar en la cláusula que deberán ser destapados por el contratista a cargo del contratista, destapados y tapados nuevamente hasta que estos sean debidamente verificados. Variaciones al proyecto. El artículo 1264, cualquier sea el sistema de contratación, dice, el contratista no puede variar el proyecto que ya ha sido aceptado. No lo puede variar sin la autorización escrita del comitente, excepto, dice, que las modificaciones sean necesarias para la ejecución de la obra, para ejecutar la obra. ¿Bien? Entonces, de tales modificaciones deben ser comunicadas inmediatamente al comitente con la indicación de su costo estimado, y el comitente indicando el costo estimado de estas modificaciones. Este artículo también dice que si estos cambios o modificaciones superasen la quinta parte del costo original, el comitente tiene la facultad de rescindir ese contrato. El comitente también puede introducir variantes al proyecto siempre que no implique cambiar sustancialmente la naturaleza de la obra. Y si ese cambio que este comitente quiere introducir también produce variaciones que superen el porcentaje de la obra que ellos puedan estipular, variaciones del proyecto,
en más o en menos, entonces también le cabría al contratista la rescisión del contrato si es que estas variaciones exceden lo previsto por él. Después tendrá que figurar la cláusula de limpieza de la obra. Esta cláusula es muy importante y acá debe figurar que la obra debe conservarse en condiciones de limpieza y orden, libres de materiales que puedan generar, que impidan la correcta circulación por la obra, que permita la correcta inspección de los trabajos y que también impida que se produzcan accidentes para la misma gente que está trabajando en la obra, o sea, minimizar los riesgos de accidentes. También es por eso que es muy importante insistir sobre esta cláusula y hacer que esta cláusula se cumpla. Luego tenemos la cláusula de la verificación y recepción provisoria. El artículo 1270 habla sobre que el comitente tiene el derecho tiene el derecho de recibir la obra si es que cumple con el artículo 747. Y ese artículo 747 es el que habla de la recepción de la obra en caso de que esta obra no presente vicios. Dice así el artículo 747. Dice, terminados los trabajos, el DT procederá a la inspección y verificación de la obra, de no detectarse vicios aparentes, se procede a la recepción de la misma, se labra el acta de recepción provisoria y las consecuencias serán: la obra vuelve a manos del propietario, comienza a correr el plazo de garantía, el contratista se libera de los vicios aparentes. Miren qué importante que es este artículo. Entonces dice que el artículo 747 dice que se procederá a la recepción si es que no se detectan vicios aparentes. Entonces acá esta cláusula debe decir que antes de que se reciba la obra, el director técnico va a proceder a la inspección y verificación de esa obra. Bien, de no detectarse vicios aparentes, ¿qué son los vicios aparentes? Los vicios aparentes son aquellos vicios que se pueden detectar a simple vista. Por ejemplo, un vicio aparente sería falta de colocación de vidrios, falta de pinturas, herrajes mal colocados, falta que termine de colocarse un piso. Bien, si no tuviese estos vicios, ninguno de estos vicios aparentes de lo que estamos hablando, de estos vicios que se pueden detectar a simple vista, se procede a la recepción de la misma. Y para eso, en ese momento, se labrará el acta de recepción provisoria. Bien, recuerden que cuando iniciamos la obra, hemos labrado el acta de recepción, el acta de iniciación de obra. Es el acta que se labra cuando empezamos la obra y que se fija el plazo de duración y el plazo de terminación. Entonces ya llegó el día 10 de noviembre del año 2021. Bien, entonces se hace la verificación, la inspección, y vamos no habiendo vicios aparentes, se procede a la recepción y se labra el acta de recepción provisoria. Y en esta deberá decir que el día 11 de noviembre del año 2011, reunidas las partes, representante técnico, director técnico, representante técnico en representación de la empresa, director técnico en representación del comitente, podría estar también el comitente. En este momento se hace la entrega provisoria de las obras, de la obra. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Primero, la obra vuelve a manos del propietario. Recuerden que hace un año el propietario le entregó el terreno, o sea que el que tenía esa obra, el que era el tenedor de la obra, la tenencia de la obra, era el contratista. Entonces, la obra ahora vuelve a manos del propietario. La obra vuelve a manos del propietario, o sea, del comitente. Y comienza a correr el plazo de garantía. Bien, ese plazo de garantía va a depender del tipo de obra. Hay obras que tal vez con 2 o 3 meses de plazo de garantía es suficiente. Ese plazo de garantía sirve para que se detecten los vicios ocultos.
es decir, que empezamos a usar la obra, a vivir en la obra, a habitar la obra, a realizar las actividades para las cuales fue construida, y en ese plazo tenemos que detectar esos vicios ocultos. O sea que el plazo de garantía sirve para detectar los vicios ocultos que no se han podido detectar al momento de la recepción provisoria. Y ese plazo de garantía, dijimos, va a depender de la envergadura. Entonces podrá ser para una vivienda unifamiliar, sin mayores complicaciones en sus instalaciones, con 6 meses es más que suficiente, pero si es un sanatorio de alta complejidad, donde hay innumerables tipos de instalaciones, y bueno, el plazo de garantía es probable que tenga que ser 1 año para que se puedan probar absolutamente todas las instalaciones en su máximo funcionamiento. Entonces, ese plazo de garantía siempre va a depender de la envergadura de la obra. ¿Y para qué sirve? Para verificar que la obra no se detectan vicios ocultos. Bueno, ¿y qué otra consecuencia más tiene esta recepción provisoria? El contratista se libera de los vicios aparentes. Esto es muy importante, chicos. Estamos diciendo que el contratista se libera de los vicios aparentes. ¿Qué quiere decir? Que si no hemos detectado debidamente esos vicios aparentes, no han sido detectados esos vicios aparentes, el contratista luego de esta recepción ya no es responsable de esos vicios. ¿Bien? Entonces es muy importante esta inspección y verificación de la obra. Es muy importante, porque si se nos pasa a detectar algún vicio aparente, al momento de hacer esta recepción, esta acta donde dice además en el acta, no se detectan vicios, lo estamos liberando a ese contratista de todos los vicios aparentes. Si no se hubiesen detectado, si se hubiesen detectado vicios aparentes, entonces en esta acta, acá tendremos que poner, se detectan tales vicios: falta de rasgues en las puertas del local 1 y local 2, falta de pinturas en la pared norte o en la pared, en el muro 1 del local 3. Entonces tendremos que hacer un detalle de los vicios aparentes, ¿bien? Y le tendremos que dar un plazo en esa acta de recepción de 15 días o 20 días para que esos vicios sean subsanados por parte del contratista. Bien, verificación y recepción definitiva. Acá tendremos que poner, transcurrido ese plazo de garantía, este plazo de garantía que dijimos que va a depender de la envergadura, se procederá a la inspección y verificación de la obra, y de no detectarse vicios ocultos. ¿Y cuál puede ser un vicio oculto? Y podría ser mal funcionamiento de la instalación de gas, o que tenga filtraciones en los techos, o que se detecten humedades en las paredes. Son vicios que al momento de la recepción provisoria era imposible detectarlos. Por ello es que se determina ese plazo de garantía. Entonces se realiza la recepción, si no se detectan vicios ocultos, se realiza la recepción definitiva, se elaborará el acta de recepción definitiva. Así como acá se labra el acta de recepción provisoria, acá se labra el acta de recepción definitiva. Y en esa acta dirá, si es que hemos determinado que iba a ser 1 año, bueno, el 10 de noviembre del año 2022, estando las partes reunidas, comitente, contratista, representante técnico, director técnico, se elaborará el acta y se considera liberado, se recibe la obra con carácter definitivo, con lo cual significa que no se detectan vicios ocultos. Las consecuencias: que el contratista se libera de los vicios ocultos, se devuelve el fondo de reparo y comienza a correr la responsabilidad por ruina. ¿Qué es el fondo de reparo? Y el fondo de reparo es ese fondo que se constituye y que se deduce. Acá tendrá que determinarse también cuánto es el monto del fondo de reparo. Generalmente es un porcentaje del certificado de obra. Se devuelve ese fondo de reparo, que es generalmente un porcentaje de todos los certificados de obra. Se va a deducir un porcentaje para constituir ese fondo de reparo, y que va a servir
para reparar todos aquellos vicios que no los hubiese reparado el contratista. ¿Bien? Entonces, si acá el contratista tenía que reparar vicios aparentes y no los hubiese reparado en esos 20 días que le dimos, tomaremos plata de ese fondo de reparo para reparar los vicios aparentes. Si acá hubiese un vicio oculto y le damos un plazo dentro de esta acta de recepción al contratista, tiene el plazo de 20 días para reparar las humedades que hay en las paredes, en el techo. Entonces, tendrá los 20 días para reparar esos vicios ocultos. En caso de no hacerlo, se tomará plata del fondo de reparo, repararemos los vicios ocultos. Y una vez que ya están subsanados todos los vicios aparentes y todos los vicios ocultos, ese fondo de reparo recién se devolverá. ¿Bien? Se devolverá el remanente. Y otra consecuencia es que comienza a correr la responsabilidad por ruina. La ruina total o parcial, una vez que se entrega la obra. Ampliación de plazo. Se determinarán aquí los mecanismos para la ampliación de plazo de la obra y cuáles van a ser los requisitos. Decíamos recién que si se determinarán los plazos de ampliaciones de lluvia, y bueno, tendremos que ver en qué etapa de la obra estamos para ver si la lluvia afecta tanto el plazo de obra. Porque si estamos haciendo submuraciones o excavaciones, y bueno, sí, si ha llovido mucho, es probable que le tome varios días secarse, que el agua se absorba o que la tierra esté en condiciones de que se vuelva a trabajar, porque a lo mejor podemos sacar agua, bombearla al agua, pero lo mismo, la tierra queda muy embarrada y es muy difícil trabajar en esas condiciones. Pero si estamos trabajando en un primer piso, haciendo mamposterías, y tenemos la losa o tenemos el techo ya colocado, bueno, evidentemente la lluvia no nos va a afectar. Lo que sí puede suceder, que si la lluvia es muy importante, el trabajador no pueda llegar. Entonces habría que ver qué trabajadores no pueden llegar y si esa lluvia dura un día, 2 días, y bueno, si se justifica esa ampliación de plazo que va a modificar ese plazo original que habíamos pactado. ¿Bien? Bueno, acá determinaremos, bueno, este es el título 3, que es prácticamente el título que que avanza y que es el que más o menos controla toda la evolución de la obra. Luego tenemos el capítulo 4, que habla de las condiciones de pago y del precio. Y recuerden que ¿qué es el precio? El precio que es el precio que las partes han determinado, es cuánto va a costar esa obra. Y que se determina o por el contrato, o si las partes no lo hubiesen determinado, lo podrán determinar los usos o las costumbres, cuánto cuesta un metro cuadrado generalmente en Tafí del Valle, o cuánto cuesta el metro cuadrado de mampostería de piedra, bien digo, ahí en San Pedro de Colalao, más o menos se pueden determinar. Si las partes o los usos y las costumbres no lo pueden determinar, entonces lo tendrán que determinar la ley a través de un juez. Será el juez que determinará cuál es el precio de esa obra, si es que las partes no se han puesto de acuerdo en un caso de litigio. En esta cláusula es importante saber cuál es el sistema de contratación. Bien, ustedes ya saben por economía que si la obra es con contrato, las obras se pueden hacer por un ajuste alzado, por unidad de medida y por coste y costa. Además, así lo plantea el artículo 1262 y el 263 del Código Civil y Comercial. Ustedes saben que el ajuste alzado es cuando se pacta un precio global y único. En unidad de medida es el que se contratan una lista de precios unitarios, y el coste y costa es el que no hay un precio determinado, que se contrata un porcentaje de costa, que el coste es el costo material, mano de obra, y las costas es material, mano de obra y gastos generales, y las costas es el beneficio que va a cobrar ese contratista. Bien, que este ajuste alzado puede ser absoluto o relativo, absoluto que no admite modificaciones ni en más ni en menos, relativo que admite modificaciones. Y el de unidad de medida, que puede ser o con cantidad o sin cantidad. Luego tenemos el precio, que es el que estuvimos hablando recién, y las formas de pago.
y las formas de pago serán, pueden ser o cantidades fijas en tiempo fijo, es decir, yo le voy a pagar al contratista, si la obra cuesta 1.000.000 de pesos y la va a hacer en 10 meses, le voy a pagar 100.000 pesos por mes. Este sistema es complicado porque muchas veces no refleja el avance de la obra. A lo mejor estoy pagando 100.000 pesos porque es la cantidad fija que he pactado, pero en ese mes el contratista no hizo el avance que correspondía a esos 100.000 pesos. Entonces la dirección técnica acaba de tener que controlar muy precisamente que ese avance vaya cumpliéndose en función de ese diagrama de Gantt que vimos cuando vimos la documentación de la obra. Cantidad fija en tiempo variable, esta quizás es mucho más potable porque yo voy a pagar cada un mes el avance de la obra. Por eso es que va a variar el monto de la obra, pero el tiempo es el que va a ser fijo, o sea que yo todos los meses voy a ir pagando según el avance de la obra. Y después voy a tener una cantidad variable en tiempo fijo, que es el que va a ir variando según el avance de la obra. Perdón, acá después tengo cantidad fija en tiempo variable. Esta cantidad en tiempo variable es la que generalmente se utiliza para las instalaciones. Por ejemplo, yo sé que una instalación de agua me puede costar 300.000 pesos. Entonces yo digo, bueno, la primera etapa que va a ser la excavación, el básico sanitario, pagaré los 100.000 pesos. Luego la segunda etapa que va a ser 4 meses después, cuando ya esté levantada la mampostería, el calado de la cañería y colocación de la cañería. Y habrá una tercera etapa que sería el probar la instalación y con la colocación de los artefactos. Entonces yo acá tendría que en 3 meses voy a pagarle 300.000 pesos, 100.000 pesos cada mes al instalador. Luego tenemos el artículo 1091 que habla de la imprevisión contractual y que es un artículo muy importante porque habla de la excesiva onerosidad. Es decir, que cuando este precio se tornase excesivamente oneroso, el contratista podría rescindir el contrato, es decir, que primero podría pedirle que se haga un ajuste de ese contrato, es decir, que se acuerde un nuevo precio, porque por la excesiva onerosidad que podría estar ocurriendo por la inflación, porque los materiales no están subiendo mucho de precio en relación al precio original que se haya pactado, entonces esta persona podría pedir que esto se podría pactar en ese artículo en el 1091. Entonces, o cabría la rescisión contractual o cabría una readecuación de precios para que ese contrato pueda continuar ejecutándose. Bueno, el fondo de garantía acá tendrá que figurar. Ese fondo de garantía va a consistir en un 5% de cada certificado de obra. 5% en general es en la obra pública, que es un porcentaje fijo que se determina. En la obra privada las partes van a pactar que ese fondo de garantía se va a constituir o con un 5, o con un 10, o con un 15, y en general ese fondo de garantía en la obra privada va a depender de la envergadura de la obra, de las instalaciones y de las calidades de esa obra. Bien, entonces si hay instalaciones que son costosas, y bueno, será conveniente entonces que ese fondo de garantía sea lo suficiente como para que se pueda cubrir los gastos que pudieran sobrevenir en caso que el contratista no se hiciese cargo de esos gastos. Y acá tenemos por último el trámite de los certificados. ¿Qué es un certificado? Un certificado de obra es un crédito que está documentado a favor del contratista. O sea que el contratista es un crédito que él tiene. Entonces acá tendrá que figurar cuál es ese trámite del certificado. ¿Cuándo va a ser el momento entonces acá tendrá que figurar cuándo se hará la liquidación de los trabajos? Esa liquidación de los trabajos la tendrá que hacer el contratista. O sea, que del 10
15 el director técnico verificará esa liquidación, tendrá que ir a la obra y constatar que eso que el contratista está liquidando en ese certificado, en esa liquidación sea la que realmente corresponde, es la que está hecha y es la que está liquidada. De ser así, si es la que corresponde, entonces él lo firma esa liquidación y en ese momento esa liquidación se transforma en el certificado. Y ahí tendrá que figurar que entonces la liquidación se hará del 1 al 10, la verificación por el director técnico será del 10 al 15 y ese certificado se pagará 30 días después, o 40 días después, o 60 días después. Acá tiene que estar claro entonces cuáles son los plazos que va a tener ese certificado para la liquidación, para que el director técnico lo firme y para que ese certificado sea pagado por el comitente. Por eso decimos que es un crédito, porque a veces el certificado lo tengo hoy, pero yo sé que lo voy a cobrar dentro de 60 días, pero yo necesito la plata hoy. Entonces, este certificado probablemente alguien, un banco, me lo pueda comprar, obviamente a costos diferentes al que tendría que tener ese certificado en el plazo que debería haberse pagado. Entonces esto es muy importante porque en esta cláusula prácticamente aclaramos todo lo que va a pasar en la obra en relación al precio, al pago, al sistema de ejecución que hemos adoptado, a la forma de pago, si es que a lo que va a pasar en caso de la imprevisión contractual, si es que la excesiva onerosidad, vamos a determinar cuál es ese fondo de garantía que va a depender de la envergadura de la obra, y el trámite de los certificados, que es muy importante. Bien, Malena. Perdonen chicos un minutito. Ahora, con los siguientes capítulos, va a continuar va a continuar la arquitecta Malena Flores. Yo los tengo que dejar, chicos. Nos vemos la clase que viene. Nos vemos. Gracias. Chao, Adri. Chao. Hasta luego. Chao, sí. Adriana. Vale. Continúa con tu power. Adriana. Desde el capítulo 5. Yo ya lo saqué a esto. Bueno, chao chicos, nos vemos el jueves, que estén bien. Chao. Chao, Arquín. Chao. Chicos, esperen que la arquitecta me tiene que mandar el power, que no lo tengo yo. Podríamos aprovechar para hacer consultas hasta acá, que son muchos los temas nuevos que estamos viendo. ¿Ha quedado todo claro? Ahí te lo estoy mandando, Malena. Listo. Nos vemos. Dale. Nos vemos.
Chicos, esperen que estamos volviendo a abrir el Power. Quería saber si ha quedado todo claro hasta acá. Hay muchos temas nuevos. Quizás quieran que preguntar algo antes de continuar. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Quedó muy claro el tema de lo que serían los vicios ocultos. Bien. Bien, todos estos son temas bien complejos y para ustedes, digamos, están por primera vez aprendiéndolos, entonces está bueno preguntar porque son temas que no son sencillos de entender. Bueno, a ver, les comentaba que en estas cláusulas generales, que es la que está desarrollada hasta la cuarta, y aproximadamente son 8 las que nosotros en la cátedra consideramos que vayan, digamos, todo el temario que tiene que tener, digamos, este listado de títulos, cláusulas generales del contrato, que como bien ella les ha comentado, pueden ser más o menos, porque el contrato de conducción es un contrato paritario, en donde hay digamos, las partes discuten todas las cuestiones, digamos, las partes, tanto el comitente como el contratista, están en igualdad de condiciones y pueden discutir. Justamente en este pliego de cláusulas generales es donde ellos discuten todos los temas de acuerdo en cada cosa, que como les decía la arquitecta, este conjunto de cláusulas generales va a formar como la ley, todo este contrato de construcción. Entonces, cuanto más aclaremos y cuanto más, digamos, esté detallado, digamos, se inicia la obra con esa acta de inicio de obra que la arquitecta les ha comentado, en donde empieza desde esa acta de inicio que está estipulada en estas cláusulas generales de lo que se llama el plazo de ejecución. La obra tiene un plazo que está perfectamente estipulado y que digamos, el contratista de antemano sabe que la obra, por ejemplo, tiene que durar 343 días. Ese va a ser el plazo de ejecución de la obra que el contratista, digamos, se obliga a cumplir. Esperen un momentito. Ok. Sí, no hay problema. Bueno. Entonces, una vez que se cumple ese plazo de ejecución, que está estipulado y que sabemos de antemano que es 346 días, por ejemplo, se va a producir lo que se llama la firma del acta de recepción provisoria de la obra, que jurídicamente, como les decía la arquitecta, es un momento muy importante porque la obra pasa a haber estado en pos del contratista durante todo este plazo de ejecución a recibirla en conformidad al comitente, porque la firma de recepción provisoria implica que el comitente acepta o digamos, recibe la obra en conformidad y por lo tanto jurídicamente el contratista entrega esa obra, porque esa obra está consumada y perfecta en ese momento. Y esa firma de esa acta de recepción implica que el comitente está de acuerdo con que el contratista ha cumplido con todo lo que está especificado en el contrato. Es decir, no falta nada, está todo en orden, porque antes de firmar esa acta de recepción provisoria de la obra, el comitente, acompañado por su director técnico, va a hacer un recorrido por la obra, va a hacer una inspección ocular de la obra. El director técnico va a revisar que todo lo contratado está en la obra, que si en la lista de ítems 7 puertas, esté en las 7 puertas, que los materiales, etc. Entonces, en ese momento se va a hacer la firma de esa acta de recepción provisoria y es a donde se pueden detectar esos que llamamos vicios aparentes,
que son los que están a simple vista, por eso se llaman aparentes, los podemos ver. Como les decía la arquitecta, picaportes en las puertas, faltan colgar puertas, faltan de los inodoros, faltan colocar 4 inodoros. Esos son vicios aparentes. Son faltantes, podríamos decir. Estamos con un problema acá. Bueno, sigamos, a ver. Son cosas, digamos, que el contratista se obligó y que no completó, porque si en el listado de ítems decían 6 puertas y tengo... Entonces, en esa acta de recepción provisoria voy a hacer un listado de todos esos ítems o vicios aparentes que se detectan en esa revisión ocular que hace gente con un pequeño plazo, que puede ser de una semana, de 10 días, para que el contratista lo subsane complete. Porque en realidad todos estos vicios aparentes son faltantes que el contratista se ha comprometido en entregar en el contrato y no ha entregado. Entonces, el comitente también tiene facultad de poder no recibir la obra, porque puede considerar que son muchos los vicios aparentes, entonces no recibe la obra. ¿Y qué pasaría en ese caso de que no reciba la obra? El contratista va a entrar en mora. ¿Por qué? Porque no cumplió con el plazo de ejecución. O sea, el día 346, que era el plazo de obra, la obra debería haber estado con... Y resulta que cuando se va a hacer la revisión ocular, se detectan un montón de vicios. Entonces, el comitente está en su total derecho de decir, no te recibo la obra hasta que vos completes. Obviamente, esta firma del acta de recepción provisoria de la obra también implica que se corta la mora en la que podría haber estado el contratista si hubiera estado demorado en la entrega. ¿Entienden el concepto este? Sí. Bien. Bueno, una vez que se firme el acta esta de recepción provisoria, va a empezar a correr lo que se llama el plazo de garantía, que como les decía recién, la arquitecta va a estar en relación con la envergadura de la obra. Cuanto más simple, más corto será. Este plazo de garantía que va a ir desde esta recepción provisoria, que es la que acabamos de hablar recién, hasta una recepción definitiva de la obra. Ese plazo, que como decimos está en relación a la envergadura de la obra, si es una obra muy grande y, por ejemplo, tengo que esperar y la estoy recibiendo, por ejemplo, en verano y tengo que esperar el invierno para ver que todos los sistemas de calefacción funcionen, o los sistemas de aire acondicionado, o lo que fuese, necesito dar un año, por ejemplo, daré un año. En una vivienda unifamiliar daré mucho menos garantía. Eso también partes lo van a acordar y tiene que figurar en estas cláusulas generales del contrato. Entonces, en este plazo es donde la obra va a empezar a ser vivida, en donde va a empezar a ser usada, en donde va a empezar a llover, en donde va a empezar a correr viento, y donde van a empezar a aparecer esos vicios ocultos que no pueden aparecer en la recepción provisoria de la obra, en donde la obra todavía no ha sido vivida, todavía no he usado la electricidad, no he usado todo el sistema sanitario, el sistema de aire acondicionado, todavía no ha llovido, no sé si los techos, las canaletas funcionan como corresponde. Entonces, en ese momento, en ese plazo es donde tienen que aparecer los que llamamos vicios ocultos, que van a aparecer y que tienen, digamos, como tiempo hasta esa recepción definitiva de la obra. Es ese en el momento en el que tienen que aparecer esos vicios ocultos. Una vez que aparecen, el comitente deberá notificar al contratista y los deberá subsanar. Y en el caso de negarse a subsanar los puntos, el comitente tiene retenido ese fondo de garantía que ha salido un porcentaje que está estipulado en el contrato, que sale de cada uno de los certificados de obra,
y que va a servir para que él contrate a otra persona para en la recepción definitiva de la obra se haga la devolución de lo que quedara o de todo el fondo de garantía si el contratista, digamos, lo subsanó. Eso sería en cuestión al tema de los vicios ocultos, que es la pregunta que me hicieron. Y después, una vez que se firma el acta de recepción definitiva de la obra, que justifica justamente que el contratista se libera de esos vicios ocultos, empieza a correr el plazo de 10 años por ruina total o parcial, que ya lo vamos a ver más adelante. Eso con respecto entonces a los vicios, que es un tema que tiene que quedar claro. Y otra cosa también que es importante acá es el tema de los dos libros estos que habló la arquitecta, el libro de orden, servicio y de notas de pedido, lo que hay entre el director técnico, que es el que los representa al comité, y el representante técnico que los representa al contratista en la... ellos, digamos, no tienen no firman ningún contrato. El único vínculo que hay entre ellos es este diálogo técnico que se da mediante las órdenes de servicio, que es la que imparte el director técnico al representante técnico, y las notas de pedido, que al revés son las que hace el representante técnico al director técnico, que quedan escritas. Hay dos libros en la obra, y eso sirve como prueba de todo lo que va pasando en la obra. O sea, todo está por escrito, todo debe estar por escrito. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Arquitecta, con mi grupo teníamos dudas sobre el TP5, el punto 3, donde hay que Sí, armar pero ahora la... estamos en la, Sí, perdón, pero sí, ahora estamos en la clase sí, de sí, digo, contrato. cuando termine la Sí, clase, sobre eso es, sobre la... Ah, cuando bien, termine bien, la bien. clase. Ahora quiero que hagamos preguntas sobre este contrato de construcción que es el que estamos hablando. ¿No hay más dudas? Chicos, ¿están viendo el Power? No, no se ve aquí. No se ve nada. ¿Se ve? ¿No? No. Me está compartiendo la pantalla.
No sé qué pasa, chicos, que no me permite compartir. Malena, mientras vos buscas cómo ingresar cómo poner No, el Power, sí, yo les voy agregando algo más de lo que me estaba explicando recién en cuanto a los plazos. bueno, Una pequeña cosa solamente. Que el plazo de garantía, esa recepción provisoria de la que hablaban, esa recepción provisoria puede existir o no, se puede convenir o no. Después fíjense el artículo 1272, que dice que si se conviene el plazo de garantía, hay una recepción provisoria. Si no se conviene que la recepción sea provisoria, la recepción va a ser definitiva. Y el contratista va a quedar libre de la responsabilidad de los vicios aparentes. Eso significa que en el momento que la recibe, la persona analiza la obra y si en ese momento está de acuerdo y firma la conformidad, se terminó. Distinto es que se convenga un plazo de una cantidad de días o tiempo determinado según la envergadura de la obra, como planteó la arquitecta, que va a determinar que ese plazo de recepción sea provisorio y va a haber un plazo intermedio de garantía para determinados vicios. Una vez terminado ese plazo de garantía por los vicios aparentes o los vicios que se ven a simple vista, comienza el plazo por los vicios que no son ostensibles o los vicios ocultos, que son ocultos porque no se pueden ver a simple vista. Por eso dice también la norma los vicios o defectos no ostensibles. A partir de entonces corre ese plazo que dura 3 años de esa recepción, dura 3 años y por cada vicio oculto que aparezca, la persona tiene 6 meses para hacer el reclamo, si no lo contrario, perdón, 60 días, si no le caduca el derecho. Quería hacer esa pequeña aclaración que tiene que ver con el plazo de garantía, que por la recepción provisoria, que reitero, puede ser o no convenida en el contrato. Si no está convenida, la recepción va a ser definitiva. claro, ahí está el tema digamos, cuando no hay doble juego de recepción, como les está diciendo el doctor, en ese caso los vicios ocultos van a tener 3 años, digamos, de garantías. Si no, digamos, si el doble juego de recepción está estipulado en el contrato, va a correr, digamos, garantía. Chicos, no sé qué puedo compartir el Power. No sé. No, no lo puedo Arquitecta compartir. puede probar saliendo de la videollamada y volviendo a entrar para ver si ahí le funciona.
No, chicos, no sé qué pasa, pero no puedo. No puede con ninguna de las opciones que le da para presentar. Presentando pantalla completa, nada de eso. Chicos, ¿me escuchan? Sí, arquitecta. Sí, Sí, le escuchamos. Evidentemente estoy con algún problema de internet porque se me va, se vuelve, no puedo compartir el Power. Les decía que lo vamos a dejar acá, lo vamos a continuar el jueves de la semana que viene, junto con la clase de contrato de obra pública que tenemos para el jueves. ¿Alguna duda? ¿Quieren plantear algo sobre los prácticos? Sí, arquitecta, yo quería preguntar del práctico 5. Sí. El punto 3, donde hay que armar la simulación, nosotras teníamos dudas porque, Sí. o sea, es como que hay muchos requerimientos, digamos, cuando te piden, por ejemplo, lo del anteproyecto, o cuando te pide el proyecto, todo lo que sería la documentación. Entonces, nosotros queríamos saber hasta qué punto, digamos, tenemos en cuenta todo eso, porque es bastante, digamos. No sé, te pide en el anteproyecto
perdón, en el proyecto, programa de excavaciones, de submuración, o sea, esas cosas, ¿las tenemos en cuenta o no? A ver, ustedes tienen que hacer, cuando vayan a ese punto, van a hacer de todo lo que va en cada instancia. Anteproyecto a colegio, ¿qué es lo que presento? Orden de trabajo, la cantidad, planilla de superficie, cantidad, planidad, cada una de las instancias. En cuanto, digamos, a toda la documentación que tienen que presentar. Eso sí lo van a escribir, van a hacer un detalle, digamos, de todo lo que tienen que presentar en cada instancia. Con respecto al armado de la carpeta, que es lo que nosotros simulacro, eso van a poner toda la documentación que consigan. Es lógico que, por ejemplo, lo que vos me estás hablando no lo vas a conseguir. Entonces pondrás los planos de estructura, si los tenés, los planos de arquitectura, pondrás la parte eléctrica del registro inmobiliario, podrás bajar formularios de la página de la municipalidad, todo eso sí. Y los planos que consigan para poder adjuntar. Más vale que no le vamos a... Les pedimos que hagan un detalle escrito de todo lo que, digamos, lo que arman la carpeta, traten de poner todo lo que consigan. Seguro que no van a poder poner todo, es lógico. Bien, perfecto. Y tenemos en cuenta, porque hay un apartado que habla de la carátula y de las generalidades, ¿eso lo tenemos en cuenta también? No, eso te sirve para que vos puedas llenar la carátula como corresponde. Ah, bien. O sea, esa es una información que a vos te sirve para saber cómo llenarla la carátula, pero en ninguna parte del práctico te estamos pidiendo que expliques cómo se llena la carátula, pero sí lo tenés que leer para saber si está todo lo que corresponde, figure dentro de la carátula. ¿Mm? Bien, perfecto, gracias. Hay algunos chicos de mi comisión que me estaban mandando mensajes de que no han recibido las devoluciones. Yo las hice ya la semana pasada. Evidentemente habrá algún problema con los mails. Ya los voy a chequear de nuevo y voy a volver a enviarlos. Yo he enviado al mismo correo que me había enviado. A ese mismo correo los reenvié. Pero bueno, voy a volver a mandar porque hay algunos grupos que me dicen que no han recibido y ya lo he mandado el lunes de la semana pasada. Bien. Y vayan también leyendo el práctico que sigue, que es el práctico 6, que es el de contrato de construcción, que es el tema este que estamos viendo ahora, como para que ya vayan viendo cuáles, estar un poco atentos para sacar, digamos, también lo que les interesa para el práctico. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, repasando ¿No hay ahora, más preguntas, dudas? Sí, repasando, perdón. entonces se entregan los dos prácticos que faltan, ¿verdad? ¿Cómo? El 12 ahora, el jueves, se entregarían los dos prácticos estos que están faltando, el 5 y el... Claro, que sería el práctico 2, el de Código de Planeamiento Urbano, y el práctico número 5, que es el de gestión municipal, gestión y documentación municipal. Perfecto. Claro. ¿Alguna otra duda, chicos?
¿No hay preguntas? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Continuamos con lo que falta de esta clase y con la que sigue. Bien, gracias. Buenísimo. Hasta el jueves. Muchas gracias.